La sangre le corría por el rostro mientras el soldado humano miraba directamente a la cámara, con la ciudad en ruinas ardiendo detrás de él. El ataque de los Corán había arrasado Nueva Moscú. Miles de personas estaban muertas, pero el soldado no tenía miedo, estaba sonriendo. «Felicidades», dijo con una voz tranquila, casi divertida. «Acaban de declarar la guerra a la especie más letal de la galaxia». La transmisión se cortó, dejando al almirante Ranik del dominio Corán mirando una pantalla en blanco, con sus mandíbulas chasqueando, confundido. ¿Esos primitivos los acababan de amenazar? ¿A ellos? ¿Al poderoso dominio que abarcaba miles de sistemas estelares? Horas antes, el propio Ranik había entregado el ultimátum a la humanidad. Son una plaga, un error de la evolución. Su especie será borrada de la existencia. El dominio hará como si nunca hubieran existido. Para la mayoría de las especies, una declaración así significaba rendirse. Los Corán ya habían destruido docenas de civilizaciones antes. Su flota de guerra era imparable. Esperaban que la humanidad suplicara, que cayera de rodillas. En su lugar, recibieron una respuesta. Un solo video fue enviado de vuelta al alto mando del dominio, el remitente. Un soldado humano curtido en combate, de pie frente a la ciudad destruida de Nueva Moscú, en el mundo colonia Grom 4. Su armadura estaba chamuscada y su rostro manchado de sangre, tanto humana como alienígena. Había visto lo que los Corán habían hecho. Y sonreía. «Felicidades», dijo el soldado con voz tranquila, casi divertida. «Acaban de declarar la guerra a la especie más letal de la galaxia». Entonces cortó la transmisión. La guerra había comenzado. Dominio Corán había sido invencible durante milenios. Durante siglos habían conquistado mundo tras mundo, sistema tras sistema. Sus naves biomecánicas, parte cultivadas, parte construidas, se movían como sombras depredadoras entre las estrellas. Las especies que se resistían eran aniquiladas. Las que se rendían se convertían en esclavas, sus mundos saqueados por recursos, sus poblaciones sometidas. El dominio había conquistado el colectivo Lux, una civilización de seres de energía que doblaban la luz en solo 3 días. La jerarquía Taurán, maestros de la manipulación genética con ejércitos de armas vivientes, cayó después de una semana de combates. Los Nelriks, cuya tecnología cuántica estaba siglos por delante de la mayoría, fueron reducidos a cenizas por los rompemundos Corán. Nadie desafiaba al dominio y vivía para contarlo, hasta ahora. Para los Corán, los humanos no tenían nada de especial, una especie con apenas 2 siglos de expansión interestelar. Sus naves eran primitivas, sus armas poco refinadas. Sus colonias, dispersas en unos pocos sistemas, eran blancos fáciles. Lo que los Corán no entendían era que la humanidad había pasado toda su existencia luchando contra los elementos, luchando entre ellos, luchando por sobrevivir en un mundo que había intentado matarlos una y otra vez. Los humanos no sabían rendirse, solo sabían adaptarse, superarse, ganar. Y ahora, en Grom 4, la primera batalla real de la guerra ya estaba en marcha. Los Corán esperaban una masacre rápida y sin esfuerzo. En su lugar, se encontraron atrapados en un baño de sangre. El mayor, Elias Carter, se secó el sudor de la frente mientras se agachaba detrás de una barricada medio destruida. Las calles estaban llenas de cuerpos Corán, con su sangre azul oscura tiñendo las ruinas de Nueva Moscú. Los guerreros alienígenas esperaban avanzar por la ciudad sin oposición. En cambio, estaban siendo destrozados por combatientes humanos, usando tácticas de guerrilla, explosivos improvisados y pura furia inquebrantable. «¿Estado?», ladró Carter por el comunicador.
Seguimos aguantando, señor, respondió la teniente Vázquez. Su unidad estaba defendiendo el flanco oeste, evitando que los Coran los rodearan. Pero necesitamos más munición. Esos malditos no paran de venir. Carter frunció el ceño. Todos sabían cuál era la realidad. Grom 4 estaba condenado. Los Coran habían enviado una fuerza de invasión completa. No habría refuerzos. Las flotas de la tierra aún se estaban movilizando. Las órdenes eran claras: hacer sangrar a los Coran, resistir el mayor tiempo posible. Mantengan la posición, ordenó. Y si tienen que retroceder, asegúrense de dejarles un regalito. Vázquez soltó una risa seca. Ya estamos colocando los explosivos, mayor. Los Coran le habían declarado la guerra a la humanidad. Esperaban miedo, esperaban rendición. No obtuvieron ni lo uno ni lo otro. En su lugar, despertaron algo antiguo y aterrador. Algo que había estado grabado en el ADN humano desde que el primer ser humano primitivo levantó una piedra para defender a su tribu. Los Coran habían cometido un error fatal. Le habían dado a la humanidad una razón para luchar. Carter volvió a centrar su atención en el campo de batalla. A lo lejos, las máquinas de guerra Coran retumbaban por la ciudad, con cañones de plasma que arrasaban edificios enteros. Pero los humanos no peleaban limpio. Atacaban desde las sombras, colocaban trampas, atraían a los Coran hacia emboscadas. Cada calle que los Coran tomaban la pagaban con sangre. Los Coran pensaron que conquistar a la humanidad sería fácil. Estaban aprendiendo que no era así. 3 días después del inicio de la batalla por Nueva Moscú, los Coran habían perdido casi el 40% de sus fuerzas terrestres. Sus comandantes, acostumbrados a victorias rápidas y rendiciones inmediatas, empezaban a frustrarse, a desesperarse. «Están cambiando de táctica», advirtió Harper, su voz crepitando por el comunicador mientras Carter y su escuadra se desplazaban por los túneles de mantenimiento de la ciudad. «Los escáneres orbitales muestran que se están retirando del centro». Carter frunció el ceño. «Eso no tiene sentido. Hace unas horas estaban presionando con todo. A menos que», murmuró Vázquez, «a menos que planeen vitrificar la ciudad». El silencio cayó sobre el canal de Mindonesi. Comunicación. Vitrificar, el bombardeo orbital diseñado para derretir la superficie del planeta hasta convertirla en una masa de vidrio, era una táctica favorita de los Coran contra resistencias particularmente tercas. «Protocolo de evacuación», ordenó Carter de inmediato. «Todas las unidades, retírense a los búnkeres subterráneos, ya». Mientras las fuerzas de Carter se replegaban hacia la red subterránea de Grom 4, los primeros impactos orbitales golpearon Nueva Moscú. La ciudad, lo que quedaba de ella, desapareció en una luz cegadora. Pero los humanos ya lo habían previsto. Estaban preparados. Mientras los Coran celebraban su victoria en la superficie, las fuerzas humanas se reorganizaban bajo tierra. Y no solo estaban escondiéndose, estaban planeando. Por toda la galaxia, la noticia de la batalla se esparció. Otras civilizaciones, durante mucho tiempo dominadas por el temor al dominio Coran, observaban con incredulidad cómo los humanos, recién llegados al escenario galáctico, luchaban de vuelta. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El Alto Consejo del Dominio recibió un informe que les heló hasta la médula. Los humanos habían capturado una nave de guerra Coran. De alguna forma, contra todo pronóstico, un pequeño equipo de asalto humano había logrado infiltrarse en un acorazado del Dominio, eliminar a su tripulación y tomar el control de la nave. Ninguna especie lo había conseguido antes. Por primera vez en la historia, de los Coran sintieron algo desconocido. Miedo. El KDS Barak
Un acorazado del dominio diseñado para asedios planetarios era una de las naves más poderosas de su flota. Estaba hecho para ser imparable, un símbolo de la supremacía del dominio. Ahora pertenecía a la humanidad. Dentro del puente de mando de la nave capturada, el capitán Daniel Rorre estaba inclinado sobre la consola de mando, con la mano aún temblando por la pura locura de lo que acababan de lograr. Miró a su alrededor, a su equipo, marines, ingenieros y hackers, la mayoría aún cubiertos de sangre Corán. «Realmente lo hicimos», susurró la teniente Sarah Harper con los ojos abiertos de par en par. «Claro que sí», dijo Roer. «Ahora asegurémonos de que haya valido la pena». Los Corán habían subestimado la capacidad de adaptación humana. Pensaban que sus naves eran demasiado complejas, sus sistemas demasiado alienígenas, pero los humanos llevaban siglos desarmando y comprendiendo cualquier tecnología que cayera en sus manos. En cuanto tomaron el control de la nave, Harper y su equipo técnico se lanzaron sobre sus sistemas como carroñeros sobre un cadáver fresco. Lo que descubrieron dentro de los ordenadores de combate Corán cambiaría el rumbo de la guerra para siempre. Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Mientras Harper descifraba los planes de batalla Corán, sus ojos se abrieron de par en par. «Capitán», llamó, con la voz tensa por la emoción. Nunca imaginaron que alguien pudiera acceder a sus sistemas. Tenemos todo: movimientos de flota, códigos de seguridad, puntos débiles en sus defensas. Rorre asintió con seriedad y se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Consígueme una línea directa con la almirante Kasari. La Tierra tiene que saber esto». La transmisión se envió en segundos, rebotando por los canales militares humanos seguros. No tardó mucho en llegar la respuesta. El rostro de la almirante, Eleni Kasari, líder de la flota de defensa de la Tierra, apareció en la pantalla principal. Su expresión, normalmente fría y calculadora, se rompió por un instante. Una mezcla entre asombro y euforia cruzó su rostro. «¿Me estás diciendo», dijo con voz firme pero cortante, «que han secuestrado un acorazado Corán?» Roer sonrió, con picardía. «No solo lo secuestramos, almirante. Vamos a usarlo». El dominio estaba en caos. Ninguna especie había robado una de sus naves antes. Era un insulto, algo imposible. El alto consejo Corán estaba en un alboroto, su arrogante confianza hecha pedazos. Pero la humanidad no había terminado de humillarlos. En lugar de huir con su premio, Roer y su equipo giraron el Barak contra sus antiguos dueños. Cuando una flota Corán se acercó a Grom 4, el acorazado robado abrió fuego. La primera nave en caer ni siquiera activó sus escudos. Jamás imaginó que una de las suyas la atacaría. Un disparo directo del cañón de plasma delantero del Barak la destrozó por completo. La segunda nave reaccionó, pero ya era tarde. Harper había penetrado los códigos de seguridad de la flota del dominio, disfrazando sus comunicaciones. Durante unos valiosos minutos, el enemigo dudó, confundido, sin saber si el Barak había sido comprometido o si era algún tipo de trampa. Esa duda les costó caro. La flota humana, ahora completamente movilizada, salió del hiperespacio. Y entonces, por primera vez en la historia, una flota Corán fue emboscada. En tierra, el mayor Carter y sus combatientes de la resistencia miraban cómo el cielo se encendía en llamas. Al principio pensaron lo peor, más refuerzos Corán. Pero entonces su comunicador crepitó.
«Mayor», habla el capitán Roer a bordo del Barak. «Les estamos dando a estos bastardos una probada de su propia medicina». Carter alzó la vista al cielo, viendo cómo las fuerzas del dominio, antes invencibles, entraban en pánico. Una sonrisa lenta se dibujó en su rostro ensangrentado. «Ya era hora», murmuró. Lo imposible había ocurrido. El dominio le había declarado la guerra a la humanidad, pero ahora, por primera vez, se daban cuenta de su error. No le habían declarado la guerra a una especie más, le habían declarado la guerra a los luchadores más letales de la galaxia. Y la humanidad apenas estaba comenzando. La batalla por Grom 4 había sido una masacre, pero no para los humanos. La flota Corán, que antes parecía imparable, estaba hecha pedazos. Lo que quedaba de sus naves se retiraba, rota y humillada. En la superficie, las últimas fuerzas terrestres Corán intentaban evacuar como podían, pero el mayor Carter y sus combatientes de la resistencia no estaban dispuestos a permitirlo. Los humanos habían pasado días sufriendo bajo la ocupación Corán, viendo arder sus ciudades, a su gente ser ejecutada. Ahora era momento de vengarse. Carter pasó por encima del cadáver humeante de un oficial Corán, con el rifle aún caliente tras el último disparo. Su comunicador sonó. «Mayor», dijo la voz de Vázquez. «Los últimos están atrincherados cerca del puerto espacial, intentando escapar». Carter escupió al suelo. «Ni lo sueñen». Se giró hacia sus combatientes, la mayoría golpeados y agotados, pero aún de pie, aún peleando. ¿De verdad creen que pueden hacernos esto y luego marcharse como si nada?», gruñó con la voz cargada de pura rabia. «Vinieron a nuestro mundo, mataron a nuestra gente, ¿y ahora quieren huir? Ni de broma. Esto lo terminamos. Nosotros». Un coro de gritos de guerra estalló mientras los humanos cargaban hacia adelante. Por toda la galaxia, la noticia sobre Grom 4 se esparció como fuego. El dominio Corán, el imperio que alguna vez fue invencible, acababa de sufrir algo impensable. Una derrota a manos de una especie inferior. Por primera vez en su historia, no eran ellos quienes borraban civilizaciones. Eran ellos los que estaban siendo cazados. El acorazado robado Barak, ahora completamente bajo control humano, no era solo un trofeo, era un arma. Roer y su tripulación ya estaban haciendo modificaciones, retirando tecnología Corán y reemplazándola con ingenio humano. El primer acorazado, del dominio operado por humanos, estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Y entonces llegó la transmisión que lo cambió todo. La almirante Kazari se presentó ante el mando militar de la Tierra Unificada, su rostro transmitido a cada colonia, puesto y nave. «Esta guerra ya no se trata de sobrevivir», dijo con voz fría y autoritaria. El dominio Corán pensó que podía borrarnos. Pensaron que nos quebraríamos. Hizo una pausa, dejando que el silencio pesara. Estaban equivocados, sus ojos ardían con algo primitivo. Ya no solo estamos luchando, ahora los estamos cazando. Los vítores estallaron en la Tierra y en cada colonia humana. Esto ya no era solo defensa, era una declaración de venganza. Los humanos no solo estaban sobreviviendo a esta guerra, estaban a punto de ganarla. La primera contraofensiva humana en territorio del dominio comenzó con fuego y furia. Usando el Barak robado como punta de lanza, las fuerzas de la Tierra lanzaron un ataque quirúrgico directo en territorio Corán. El objetivo: Belrat, un mundo de suministros fuertemente fortificado, responsable de abastecer la maquinaria de guerra del dominio. Una invasión planetaria a gran escala habría sido suicida. Los Corán tenían defensas orbitales, tropas estacionadas y una flota entera cerca. Pero los humanos nunca jugaron limpio.
En lugar de invadir, enviaron un mensaje. Roer y su equipo pilotaron el Barak directamente al sistema usando códigos de identificación falsos del dominio. Los Corán, aún desorganizados tras su derrota en Grom 4, no tenían idea de lo que se venía. Y entonces, cuando la flota Corán por fin se dio cuenta de quién pilotaba la nave, los humanos activaron el interruptor final. Antes de la batalla, Harper y su equipo técnico habían preparado el Barak para hacer algo que ninguna nave del dominio fue diseñada para hacer: detonar todo su núcleo de combustible en una reacción en cadena controlada. La última transmisión de Roer al mando, Corán, fue simple. «Felicidades», dijo con una voz cargada de diversión oscura. «Acaban de perder otro planeta». El Barak iba en curso de colisión. Al impactar, la explosión fue catastrófica. Un acorazado robado del dominio, sobrecargado con suficiente combustible de plasma como para incinerar una flota entera, explotó directamente sobre los centros de suministro principales de Velrath. La onda expansiva paralizó el esfuerzo bélico Corán en ese sector. Los depósitos de combustible fueron eliminados. Las cadenas de suministro quedaron destrozadas. El dominio había pasado siglos perfeccionando la conquista, pero nadie se había atrevido a pelearles así. Y esto era solo el comienzo. Los Corán no solo estaban perdiendo naves y planetas, estaban perdiendo algo mucho peor: su reputación. Por toda la galaxia, especies que antes vivían bajo el miedo del dominio comenzaron a observar con atención. Si los humanos podían contraatacar, si podían hacer sangrar a los que nunca habían sangrado, entonces tal vez no estaban solos. Las insurgencias comenzaron a estallar en mundos controlados por los Corán. Especies esclavizadas que por mucho tiempo habían aceptado su destino empezaron a rebelarse. Las líneas de suministro fueron saboteadas. Las patrullas Corán eran emboscadas. Y los comandantes militares se encontraron siendo cazados en sus propios territorios. Los Corán habían gobernado con miedo. Ahora eran ellos los que tenían miedo. En lo profundo del territorio del dominio, el Alto Consejo Corán se reunió una vez más. Su cámara, antes símbolo de orgullo, ahora estaba llena de inquietud. «No podemos permitir que esto continúe», gruñó el almirante Rannick con sus mandíbulas chasqueando de frustración. «Los humanos deben ser erradicados, todos». «¿Pero cómo?», preguntó otro consejero. «Pelean como nada que hayamos visto antes. Sacrifican naves solo para destruir flotas. No capturan líneas de suministro, las destruyen. No luchan por territorio, luchan para matarnos». Las palabras pesaron como plomo en la sala. Los Corán siempre se habían visto a sí mismos como los depredadores supremos de la galaxia. Pero ahora habían despertado algo peor. No era una presa. No era solo un enemigo. Era una especie que, cuando se le lleva al límite, se transforma en algo monstruoso. Habían despertado a la humanidad. Y en su desesperación, los Corán recurrieron a algo que nunca antes habían considerado: un arma superpoderosa. La decisión fue tomada. La operación Crepúsculo comenzaría de inmediato. Los Corán liberarían su secreto más guardado, un arma que ellos mismos habían considerado demasiado horrenda, incluso para sus enemigos. Un disruptor estelar. La tecnología, robada a una especie ancestral ya extinta, podía desestabilizar una estrella desde su interior, forzándola a convertirse en supernova mucho antes de lo previsto. La explosión resultante no destruiría solo un planeta, sino todo un sistema. El objetivo: Sol, la estrella de la Tierra. La inteligencia humana no sabía nada del arma ni de la operación. La primera advertencia llegó demasiado tarde. Una nave exploradora humana,
patrullando los límites del sistema solar, detectó una anomalía acercándose a velocidades supralumínicas. Apenas tuvo tiempo de enviar un aviso antes de ser vaporizada por escoltas Corán. Nave Corán desconocida acercándose a Sol. Lecturas de energía por las nubes. Puede que sea, la transmisión se cortó, pero fue suficiente. Las defensas orbitales de la Tierra se pusieron en alerta máxima. La almirante Kasari ordenó a todas las naves disponibles interceptar. Pero a medida que llegaban los informes, una realidad escalofriante quedó clara. Esto no era otro ataque más. Era un evento de extinción. En el centro de mando de la flota del Sistema Sol, Kasari miraba incrédula la proyección holográfica. La nave Corán no se parecía a nada que hubieran visto antes. Una esfera gigantesca rodeada por anillos concéntricos, ya posicionándose entre Mercurio y el Sol. ¿Qué demonios es eso?, exigió. La voz del oficial científico sonó sombría. Según las lecturas de energía, parece un tipo de manipulador estelar. Si se activa, podría desestabilizar el Sol. Terminó Kasari sintiendo que la sangre se le helaba. Miles de millones de vidas en la Tierra y en las colonias del Sistema Sol estaban en peligro. Todas las naves, concéntrense en esa unidad, ordenó. Destrúyanla. Ahora, la flota humana respondió de inmediato, pero los Corán ya lo habían previsto. Una armada de protección rodeaba el arma, enfrentando a los humanos en una batalla desesperada mientras el dispositivo se posicionaba. Desde el puente del USS Defiant, Carter observaba cómo las naves humanas se lanzaban contra las defensas Corán. Luchaban con todo lo que tenían, pero no era suficiente. «Estamos perdiendo», murmuró, viendo cómo otro crucero humano explotaba bajo el fuego enemigo. El disruptor estelar ya estaba activándose, sus anillos girando cada vez más rápido, la energía acumulándose a niveles catastróficos. En minutos dispararía, y el Sol comenzaría su agonía. La Tierra moriría, la humanidad moriría, y el dominio tendría su victoria. «Capitán», la voz de Harper sonó por el comunicador. «Hemos analizado el arma. Hay una debilidad, una falla estructural en el cuadrante trasero del escudo. Pero tendríamos que acercarnos. Demasiado». Carter entendía lo que eso significaba. Misión suicida. «Almirante», llamó a Kasari. «Solicito permiso para romper formación e intentar un ataque a corta distancia contra el arma». Hubo una pausa. Ambos sabían lo que estaba pidiendo. «Concedido, mayor», respondió Kasari con voz tensa. «Que Dios los acompañe». El Defiant se separó de la batalla principal, acelerando hacia la gigantesca arma. Las naves Corán se movieron de inmediato para interceptarlo, el fuego de plasma iluminando el vacío. «Toda la energía a los escudos frontales», ordenó Carter. «Atraviésenlos». La nave temblaba bajo la lluvia de disparos. Los sistemas fallaban. Las brechas en el casco se multiplicaban. Pero seguían avanzando, atravesando la línea defensiva Corán. «No lo lograremos», gritó alguien cuando otro impacto sacudió el puente. «Y un cuerno que no», gruñó Carter. El Defiant ardía, perdiendo atmósfera, sus motores funcionando más allá de los límites seguros. Pero estaban cerca, muy cerca. Y entonces, justo cuando alcanzaban la distancia de disparo, un impacto directo cortó la energía principal de la nave. Las armas quedaron fuera de línea. Los motores fallaron, estaban muertos en el espacio, a metros de su objetivo, incapaces de disparar. Carter miraba la enorme arma por el ventanal, viendo cómo la energía en su interior alcanzaba niveles críticos. Habían fallado. La humanidad había fallado. Los Corán habían ganado. «Señor», llamó Harper con una voz curiosamente serena. «El reactor. Si lo sobrecargamos...» Carter la miró a los ojos. No necesitaban decir nada.
El núcleo de energía del Defiant, si explotaba, generaría una explosión lo bastante potente como para dañar el arma. Tal vez incluso destruirla, pero no habría escapatoria para la tripulación. Carter miró a su alrededor, a su gente, heridos, decididos, inquebrantables. Vio en sus ojos la misma determinación que había llevado a la humanidad a superar guerras, desastres y casi extinciones. «Hazlo», ordenó. Mientras Harper iniciaba la secuencia de sobrecarga, Carter abrió un canal hacia la flota. «Almirante», dijo con voz firme, «vamos a detener esta cosa, pero no volveremos». La voz de Casari cuando respondió no tenía ni rastro de su habitual dureza. «Su sacrificio no será olvidado, Mayor». La alarma del reactor resonó por toda la nave moribunda. 30 segundos para la detonación. Carter cerró los ojos un momento, pensando en la Tierra, en su hogar. Luego los abrió, mirando con desafío el arma Corán. «Nos vemos en el infierno», susurró. 10 segundos. 5. El Defiant explotó en un destello cegador y la fuerza de su reactor creó una onda expansiva que golpeó de lleno al disruptor estelar. Por un momento, no ocurrió nada. Y luego, lentamente, la enorme arma empezó a desmoronarse. Sus anillos perfectamente calibrados se fracturaron. Su núcleo de energía se desestabilizó. La explosión que siguió iluminó el espacio entre Mercurio y el Sol, brillando por un instante más que la propia estrella de la Tierra. La flota Corán, atrapada dentro del radio de la explosión, fue aniquilada. Las pocas naves que sobrevivieron se retiraron de inmediato, saltando al hiperespacio. Y en 1900 años, en ese momento la humanidad había ganado un respiro, pero a un precio terrible. Tras la batalla, la Tierra lloró a sus héroes. El sacrificio del Defiant había salvado a miles de millones, pero la guerra estaba lejos de terminar. El disruptor estelar había sido destruido, pero el dominio Corán seguía gobernando la mayor parte de la galaxia. Sin embargo, el ataque había cambiado algo. Había demostrado que los Corán no eran invencibles. Había dejado claro que incluso sus armas más temibles podían ser derrotadas. Y había dejado algo muy claro para el liderazgo humano. Esta guerra no terminaría hasta que el propio dominio dejara de existir. 3 semanas después de la batalla, la almirante Casari se encontraba en el centro de mando de guerra en la base lunar, observando el mapa galáctico de combate. El dominio aún controlaba miles de mundos y sus flotas superaban a las fuerzas humanas 100-1. Pero ahora, la guerra no se trataba de números, se trataba de estrategia, se trataba de miedo. Casari se volvió hacia sus oficiales, todos endurecidos, por la pérdida, por el sacrificio. «No necesitamos derrotar al dominio en una guerra abierta», dijo. «Solo tenemos que romperlo». Un nuevo plan comenzaba a tomar forma. Una guerra no de territorio, sino de aniquilación. Romper sus cadenas de suministro, su estructura de mando, su propia creencia en su poder. «Vamos a quitárselo todo», dijo, mirando a los oficiales a su alrededor, los estrategas más letales que la humanidad había producido. «Vamos a mostrarles qué pasa cuando le declaras la guerra a la especie más peligrosa de la galaxia». Ese día nació la Operación Guillotina, un plan tan audaz, tan completamente loco, que ningún almirante Corán lo vería venir. En lugar de avanzar, poco a poco por las defensas exteriores del dominio, los humanos iban a cortar la cabeza de la bestia. El plan era simple: golpear el mundo natal de los Corán con tanta fuerza, tan violentamente, que todo su imperio colapsara por el miedo. La teniente Harper, ahora ascendida a comandante tras su papel en la detección de la debilidad del arma, lideraría la planificación técnica. El capitán Roe R.
que había sobrevivido a Belrath escapando en una cápsula antes de la detonación del Barak, comandaría las fuerzas terrestres. Y la almirante Kasari coordinaría toda la operación desde la nueva nave insignia, la US Vengeance. Los preparativos tomaron meses. Cada recurso disponible fue desviado a la operación. Las naves fueron reacondicionadas, las armas mejoradas y los soldados entrenados específicamente para esta misión. Pero el elemento más importante no era el equipo, era la información. El mundo natal Corán, Kareshtor, era una fortaleza, el corazón de un imperio que había gobernado sin oposición durante siglos. Ninguna especie se había atrevido a atacarlo hasta ahora. Para que la operación tuviera éxito, necesitaban inteligencia, planos, mapas de defensas, horarios de patrullas, cualquier cosa que les diera una ventaja. Y eso significaba infiltración. ROR estaba en la sala de reuniones, observando al equipo de infiltración reunido, los mejores operativos que la humanidad tenía para ofrecer. Esta misión probablemente sea de solo ida, dijo sin rodeos. El dominio aún no sabe que vamos tras su mundo natal, pero en cuanto pongan un pie en Kareshtor, el reloj empezará a correr. El equipo asintió. Todos sabían lo que estaba en juego. Sus objetivos son simples, continuó Rorre. Obtener información sobre sus sistemas de defensa, identificar vulnerabilidades y, si es posible, establecer una base para nuestras fuerzas principales. ¿Y la resistencia local?, preguntó uno de los operativos. ¿Hay kareshtorianos que puedan ayudarnos? Los Corán mantienen a sus especies esclavizadas bajo el miedo y la fuerza bruta, respondió Harper. Pero nuestros ataques han inspirado rebeliones en 1200, todo su imperio. Si logramos contacto con una resistencia local, podría ser crucial. ROR asintió. Solo recuerden, el objetivo principal es la información. Todo lo demás es secundario. El equipo de infiltración partió esa misma noche a bordo de una nave furtiva que logró pasar por las patrullas exteriores del dominio usando tecnología invertida a partir de naves Corán capturadas. Los Corán llevaban décadas preparándose para invasiones, no para asesinatos selectivos. Sus defensas estaban diseñadas para enfrentar armadas masivas, no para unos pocos operativos humanos ubicados estratégicamente. Durante 3 semanas hubo silencio. Y luego, por fin, llegó una transmisión en ráfaga, fuertemente cifrada, breve, pero con exactamente lo que necesitaban. Puntos débiles en la red de defensa de Kareshtor, patrones de patrullas, y lo más importante, la confirmación de un movimiento de resistencia naciente entre las especies esclavizadas del planeta. El ataque podía comenzar. Una pequeña flota de naves furtivas humanas se deslizó más allá de las patrullas exteriores del dominio. El equipo de infiltración había hecho bien su trabajo, identificando puntos ciegos en la red de sensores Corán. Los humanos se movieron por esos huecos como fantasmas, sin ser detectados, acercándose al corazón del dominio. A bordo de la nave líder, ROR revisó su equipo por última vez. Esta sería la misión más peligrosa de su vida: infiltrarse en el planeta más protegido de la galaxia para asesinar al propio emperador Corán. Revisiones finales completas, informó Harper desde su estación. La red de defensa está operando exactamente como indicaba nuestra inteligencia. Tenemos una ventana de aproximadamente 6 minutos para que los equipos entren antes de que se reinicie el ciclo de patrullas. ROR asintió. Todos los equipos, prepárense para el descenso. Recuerden sus objetivos: desactivar la red eléctrica, sabotear las comunicaciones, eliminar líderes clave. Necesitamos el máximo caos cuando llegue la flota principal. Los equipos de ataque fueron lanzados en cápsulas furtivas,
con un recubrimiento especial que absorbía la luz y los pulsos de sensores. Cayeron a través de la atmósfera de Kareshtor como meteoritos silenciosos, separándose para atacar infraestructuras clave de la ciudad capital. ROR y su equipo se dirigieron al lugar más protegido de todos, el Palacio Imperial. Mientras descendían, Ror no pudo evitar sentir una satisfacción sombría. Los Koran habían declarado la guerra a la humanidad pensando que solo estaban eliminando a otra especie molesta. Ahora, la humanidad estaba llevando la guerra hasta la puerta de su casa. La cápsula aterrizó en los amplios jardines que rodeaban el palacio, con los propulsores apagándose en el último momento para minimizar las firmas térmicas. Rorre y su equipo emergieron con las armas listas, moviéndose entre la vegetación alienígena meticulosamente cuidada hacia su objetivo. La seguridad parece más ligera de lo esperado, susurró su segundo al mando al acercarse a una entrada. Lateral.RR frunció el ceño. O nuestra información estaba equivocada o nos están tendiendo una trampa, terminó Harper desde la nave en órbita. Solo hay una forma de saberlo, respondió ROR. Seguimos con el plan. Rompieron el perímetro del palacio usando códigos de acceso proporcionados por la Resistencia, una mezcla de especies esclavizadas que habían aprovechado la guerra humana para organizar su propia rebelión. Por dentro, la opulencia era deslumbrante. El emperador Corán había construido su palacio con la riqueza saqueada de miles de mundos conquistados, metales preciosos, materiales exóticos, artefactos de civilizaciones extintas, todo exhibido como trofeos de las conquistas del dominio. El odio de ROR se intensificó. Esto ya no era solo un objetivo militar, era un monumento al genocidio. Primer objetivo, susurró señalando un panel de control cercano. Uno de sus especialistas técnicos avanzó y conectó un dispositivo diseñado por Harper para tomar el control de los sistemas de seguridad Koran. Por todo el palacio, las luces parpadearon, mientras los humanos tomaban el control de la red interna de seguridad. Las cámaras comenzaron a repetir imágenes en bucle, los sensores de movimiento se desactivaron y las alarmas quedaron inutilizadas. Estamos dentro, confirmó el especialista, 30 minutos antes de que los diagnósticos automáticos detecten la intrusión. Tiempo de sobra, respondió Rorre. Vamos, mientras tanto, en toda la ciudad capital, otros equipos humanos ejecutaban sus misiones. Las estaciones eléctricas quedaron a oscuras. Los centros de comunicación quedaron en silencio. Los sistemas de defensa del puerto espacial fallaron misteriosamente. Y mientras el caos se extendía, la resistencia entró en acción. Las especies esclavizadas que habían sufrido bajo el dominio Corán durante generaciones se alzaron, atacando a sus opresores con una furia acumulada durante siglos. Kareshtor, el intocable corazón del dominio, se estaba hundiendo en el caos. Dentro del palacio, el equipo de ROR se adentraba más, siguiendo los planos proporcionados por la inteligencia. Las cámaras del emperador estaban ubicadas en la torre central, rodeadas por capas de seguridad que habrían sido impenetrables en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Al acercarse a la sala del trono, encontraron su primera resistencia real. Un escuadrón de guardias imperiales, la élite de los guerreros Corán, modificados genéticamente y equipados con las armas más avanzadas del dominio. Elimínenlos, en silencio si es posible, ordenó. ROR, el tiroteo que siguió fue breve pero brutal. Los guardias lucharon con la desesperación de quienes saben que son la última línea de defensa, pero los humanos tenían a su favor el elemento sorpresa. Cuando todo terminó, ROR se encontraba entre los cuerpos caídos de los Corán, con su armadura chamuscada por los disparos que casi lo alcanzaron.
2 de los suyos estaban heridos, pero aún podían continuar. «Cel en la sala», ordenó. «Aún no han dado la alerta, pero no durará mucho». Mientras se preparaban para abrir la última puerta hacia la sala del trono, la voz de Harper sonó por el comunicador. «ROR, tenemos movimiento. La flota principal ha detectado nuestra presencia. Las plataformas defensivas se están activando. Tiempo estimado para el combate. 3 minutos, ROR», asintió. «Entendido. Seremos rápidos». La puerta de la sala del trono era enorme, diseñada más para intimidar que para funcionar. ROR colocó cargas explosivas en puntos estratégicos y luego dio la señal a su equipo para cubrirse. La explosión fue calculada con precisión, la fuerza justa para abrir la puerta sin dañar la estructura circundante. Cuando el humo se disipó, ROR lideró la entrada al santuario del emperador. Lo que encontraron no fue lo que esperaban. La sala del trono estaba vacía, o casi vacía. Un solo Corán permanecía junto al enorme trono de cristal, vestido no con la armadura ornamentada del emperador, sino con las túnicas simples de un consejero. «Si buscan al emperador Boscar», dijo el Corán con un chasquido de mandíbulas que parecía divertido. «Me temo que han hecho el viaje en vano». ROR apuntó su arma al alienígena. «¿Dónde está?» «Se fue», respondió el consejero, «en cuanto sus naves fueron detectadas acercándose a nuestro sistema. Él no es tan valiente como su propaganda sugiere». La mente de ROR procesaba rápidamente. Que el emperador hubiera huido complicaba las cosas, pero no cambiaba el objetivo principal. «Comandante Harper», llamó por el comunicador. «El emperador ha evacuado. Solicito estado actual». «La flota ha iniciado el combate contra las defensas orbitales», respondió Harper con la voz tensa. «Estamos aguantando, pero no podremos mantener esta posición por mucho tiempo. Toda la flota del dominio va a converger aquí muy pronto». ROR tomó una decisión. «Nuevo objetivo. Vamos a emitir una transmisión, incluso a través del comunicador», sintió la sorpresa de Harper. «¿Una transmisión? Si no podemos matar al emperador, haremos lo segundo mejor. Le mostraremos a todo el dominio que su líder los abandonó al primer signo de peligro». Las mandíbulas del consejero chasquearon rápidamente, el equivalente Corán de una risa nerviosa. «Una estrategia interesante, humano. ¿Pero qué te hace pensar que los sistemas de transmisión obedecerán tus órdenes?» ROR se volvió hacia él con una sonrisa fría. «Porque tú vas a ayudarnos». Fuera del palacio, la batalla se intensificaba. La flota humana, liderada por la almirante Kasari a bordo del Vengeance, se enfrentaba a las defensas orbitales de Kareshtor. Era una batalla que no podían ganar por medios convencionales. Estaban superados en número y armamento, pero ganar no era el objetivo. Crear una oportunidad, sí. «Todas las naves mantengan la formación», ordenó Kasari, con voz firme a pesar del caos en las pantallas tácticas. «Foco de fuego en la plataforma defensiva Alpha 6. Ese es nuestro punto ciego». Las naves humanas, más ágiles que sus contrapartes Corán, concentraron el ataque en un único punto de la red defensiva. Misiles, proyectiles de cañón magnético y armas de energía convergieron en el eslabón más débil de la armadura de Kareshtor. La plataforma se dobló y luego se desintegró bajo el asalto. «Brecha confirmada», informó Táctica. «Tenemos una ventana. Señal a la segunda oleada», ordenó Kasari. «Todas las naves, prepárense para cubrir su entrada. Una segunda flota, mucho más grande, salió del hiperespacio en el borde del sistema. No eran naves furtivas ni unidades especiales. Eran transportes de tropas, cargados de soldados y máquinas de guerra. La invasión de Kareshtor había comenzado. Dentro de la sala del trono del palacio,
ROR y su equipo trabajaban con rapidez. El consejero, ante la elección entre cooperar o ser ejecutado en el acto, eligió lo primero. Bajo su dirección, accedieron a la red de transmisión imperial, un sistema capaz de emitir directamente a todos los mundos controlados por los Koran en la galaxia. «Estamos listos», confirmó uno de los técnicos de ROR. «Capacidad de transmisión establecida. Cobertura total del dominio». ROR asintió. Luego se volvió hacia el dispositivo de grabación. Sabía que ese momento definiría la guerra. «Pueblos de la galaxia», comenzó con voz firme y decidida. «Les hablo desde la sala del trono del emperador Koran en Kareshtor. El corazón del dominio ha sido vulnerado», señaló el trono vacío a su espalda. «Su emperador, el que prometió protegerlos, el que declaró la guerra a la humanidad y juró exterminarnos, ha huido. Al primer signo de peligro, los abandonó. Sus ojos de ROR eran fríos, implacables. El dominio está construido sobre mentiras, sobre el mito de la invencibilidad Koran. Ese mito termina hoy». Se inclinó un poco hacia la cámara, bajando la voz hasta casi un susurro. «Ustedes declararon la guerra a la humanidad. Pensaron que nos quebraríamos. Se equivocaron». La transmisión se cortó brevemente cuando una explosión distante sacudió el palacio. Al volver la señal, el rostro de ROR estaba cubierto de polvo, pero su expresión seguía igual de firme. «Incluso ahora, fuerzas humanas están aterrizando en Kareshtor. Su capital está en llamas, su emperador ha desaparecido, su imperio se está derrumbando». Otra explosión, más cercana esta vez. Parte del techo ornamentado colapsó al fondo. «Este es el precio de desafiar a la humanidad. Esto es lo que ocurre cuando declaras la guerra a la especie más letal de la galaxia». La transmisión terminó de forma abrupta cuando los sistemas eléctricos del palacio finalmente colapsaron bajo la presión de la batalla exterior. Pero no importaba, el mensaje ya había sido enviado. A través de todo el dominio, la transmisión había llegado a cada mundo, cada nave, cada puesto. Miles de millones de seres, Koran y especies subyugadas por igual, habían presenciado lo impensable. Humanos, en el Palacio Imperial, el trono vacío, la capital bajo ataque. El impacto psicológico fue devastador. Para especies que habían vivido bajo el yugo Koran durante generaciones, el mensaje era claro. El dominio no era invencible. El emperador no era todopoderoso y la humanidad no debía ser subestimada. En planetas de todo el espacio del dominio, la respuesta fue inmediata. Especies esclavizadas que llevaban años planeando rebelarse, ahora alentadas por la transmisión, lanzaron ataques coordinados. Bases militares Koran fueron saboteadas. Edificios del gobierno fueron tomados. Las líneas de suministro cortadas. Un imperio que había durado milenios comenzó a derrumbarse en un solo día. En Kareshtor, la batalla continuaba. Las fuerzas humanas, habiendo establecido una cabeza de playa, avanzaban hacia la ciudad capital. Los defensores Koran luchaban con fiereza, pero estaban desorganizados, desmoralizados por el abandono de su emperador ROR y su equipo. Con la misión cumplida, se abrieron paso fuera del palacio, reuniéndose con las fuerzas humanas que avanzaban. La destrucción era catastrófica. Edificios que habían estado en pie durante miles de años fueron reducidos a escombros. Calles que jamás habían sentido el paso de botas extranjeras ahora corrían con sangre Koran. Y allá arriba, la almirante Kasari dirigía la batalla espacial con precisión fría. La flota humana, reforzada por naves que habían estado esperando en reserva, enfrentaba las defensas Koran dispersas. No fue una victoria limpia, las bajas humanas fueron severas, pero mantuvieron su posición, impidiendo que llegaran refuerzos del dominio a la superficie. Informe de situación.
ordenó Kasari con la voz tensa mientras evaluaba los daños en su propia flota. Los equipos en tierra reportan que la capital está asegurada, respondieron. La resistencia en las zonas exteriores continúa, pero está disminuyendo. La transmisión surtió efecto. Las fuerzas Koran están en caos. Kasari asintió lentamente. Esto no era el fin de la guerra, pero sí el principio del fin. El dominio jamás se recuperaría de ese golpe, ni militarmente, ni psicológicamente. Señalen a todas las fuerzas, ordenó. Prepárense para la fase 2. La fase 2 no era ocupación. La humanidad no tenía los números para mantener Kareshtor por tiempo indefinido. En cambio, se trataba de dejar un mensaje, uno que resonara en toda la galaxia por generaciones. Ingenieros humanos colocaron cargas explosivas en puntos clave de la capital, no para matar, sino para destruir. Símbolos: el Palacio Imperial, la Cámara del Alto Consejo, los monumentos a las conquistas Koran. En una sola detonación coordinada, el corazón del dominio fue borrado de la existencia. Al retirarse las fuerzas humanas, no dejaron una guarnición, sino una advertencia. Un proyector holográfico gigantesco en el centro de la plaza devastada de la capital, repitiendo sin cesar el mensaje de ROR. Este es el precio de desafiar a la humanidad. Esto es lo que pasa cuando declaras la guerra a la especie más letal de la galaxia. La transmisión terminó de forma abrupta cuando los sistemas de energía del palacio colapsaron finalmente bajo la presión de la batalla que se libraba afuera. Pero no importaba. El mensaje ya había sido enviado. En todo el dominio, la transmisión llegó a cada mundo, cada nave, cada puesto de avanzada. Miles de millones de seres, Koran y especies subyugadas por igual, presenciaron lo impensable. Humanos en el Palacio Imperial, el trono vacío, la capital bajo ataque. El impacto psicológico fue devastador. Para especies que habían vivido bajo el dominio Koran durante generaciones, el mensaje era claro. El dominio no era invencible, el emperador no era todopoderoso y la humanidad no debía ser subestimada. En planetas de todo el espacio del dominio, la reacción fue inmediata. Especies esclavizadas que llevaban años planeando rebelarse, ahora alentadas por la transmisión, lanzaron ataques coordinados. Bases militares Koran fueron saboteadas. Edificios del gobierno fueron tomados. Las líneas de suministro cortadas. Un imperio que había perdurado milenios comenzó a derrumbarse en un solo día. En Kareshtor, la batalla continuaba. Las fuerzas humanas, tras establecer una cabeza de playa, avanzaban hacia la ciudad capital. Los defensores Koran luchaban con ferocidad, pero estaban desorganizados, desmoralizados por el abandono de su emperador, ROR, y su equipo. Con la misión cumplida, se abrieron paso fuera del palacio, uniéndose a las fuerzas humanas que avanzaban. La destrucción era catastrófica. Edificios que habían permanecido en pie por miles de años fueron reducidos a escombros. Calles que jamás habían sentido pisadas extranjeras ahora corrían con sangre Koran. Y en lo alto, la almirante Kasari dirigía la batalla espacial con precisión fría. La flota humana, reforzada por naves que habían permanecido en reserva, enfrentaba las defensas Koran dispersas. No fue una victoria limpia. Las pérdidas humanas fueron severas, pero mantuvieron su posición, impidiendo que los refuerzos del dominio llegaran a la superficie. Informe de situación, ordenó Kasari, con voz tensa mientras evaluaba los daños en su propia flota. Los equipos en tierra informan que la capital está asegurada, respondieron. Hay resistencia en zonas exteriores, pero va disminuyendo. La transmisión surtió el efecto deseado. Las fuerzas Koran están en caos. Kasari asintió lentamente.
No era el fin de la guerra, pero sí el principio del fin. El dominio jamás se recuperaría de ese golpe, ni militarmente y mucho menos psicológicamente. Señalen a todas las fuerzas, ordenó. Prepárense para la fase 2. La fase 2 no era ocupación, la humanidad no tenía los números para mantener Kareshtor de forma indefinida. En cambio, se trataba de dejar un mensaje, uno que resonara por la galaxia durante generaciones. Ingenieros humanos colocaron cargas explosivas en puntos clave de la capital, no para matar, sino para destruir símbolos, el Palacio Imperial, la Cámara del Alto Consejo, los monumentos a las conquistas Corán. En una sola detonación coordinada, el corazón del dominio fue borrado de la existencia. Al retirarse las fuerzas humanas, no dejaron una guarnición, sino una advertencia, un proyector holográfico gigante en el centro de la devastada plaza de la capital, repitiendo sin cesar el mensaje de Ro-R. Este es el precio de desafiar a la humanidad. Esto es lo que pasa cuando declaras la guerra a la especie más letal de la galaxia. El emperador, que había huido a lo que creía era un lugar seguro en los confines del espacio del dominio, recibió los informes sobre la caída de Kareshtor con incredulidad. Sus mandíbulas chasqueaban con angustia mientras sus consejeros le detallaban la magnitud del daño, las rebeliones que se propagaban, la desintegración de su otrora poderoso imperio. «Esto no puede ser», susurró. «Son solo humanos, primitivos. ¿Cómo pudieron?» La puerta de su santuario explotó hacia adentro, cortando sus palabras. A través del humo y los escombros apareció una figura con una armadura de combate humana chamuscada. El capitán Ro-R. Su misión aún no había terminado del todo. Los guardias del emperador se movieron para proteger a su líder, pero fueron abatidos con brutal eficiencia por el equipo de Ro-R. Se acercó al emperador acorralado, se quitó el casco, revelando un rostro cubierto de sangre y suciedad, pero con unos ojos encendidos por una determinación helada. «Tú le declaraste la guerra a la humanidad», dijo en voz baja. «Dijiste que nuestra especie sería borrada de la existencia». Levantó su arma, apuntando directamente a la cabeza del emperador. «El dominio hará como si nunca hubieran existido», citó. «Esas fueron tus palabras». Las mandíbulas del vino en Sintoti emperador temblaban. «Por favor», Ro-R disparó una sola vez. El disparo retumbó en la cámara, que quedó en un silencio absoluto. «Mensaje entregado», dijo en voz baja. Meses después, en un mundo arrasado del dominio, la almirante Kasari se encontraba entre los escombros de lo que alguna vez fue el mayor imperio de la galaxia. Una guerra que debería haber durado siglos se ganó en pocos meses. Miró a los soldados humanos reunidos con rostros cansados pero victoriosos. «Ellos creían ser los depredadores supremos», dijo. Luego se giró contemplando los restos ardientes del dominio. Se equivocaban. La muerte del emperador y la caída de Kareshtor habían roto por completo al dominio. Sin liderazgo central, sin el mito de la invencibilidad, el imperio se desmoronó desde dentro. Los comandantes militares Corán, de pronto temerosos por su propia supervivencia, se volvieron unos contra otros en sangrientas luchas por el poder. Las especies esclavizadas, inspiradas por el ejemplo de la humanidad, se rebelaron contra sus amos. Planetas que habían estado bajo control del dominio durante milenios declararon su independencia. Y los humanos no se detuvieron, no bajaron el ritmo. Persiguieron a las fuerzas Corán restantes con una determinación implacable, cazando criminales de guerra, liberando mundos esclavizados, desmantelando toda la infraestructura de opresión. ¿Y ahora qué?, preguntó la comandante Harper, de pie junto a Kasari, mientras observaban naves humanas entregar ayuda
a un mundo recién liberado. Su especie nativa, seres insectoides que habían pasado generaciones en campos de trabajo, Coran, comenzaban el largo proceso de reconstrucción. Ahora los ayudamos a sanar, respondió Kasari, y nos aseguramos de que esto no vuelva a pasar nunca. La galaxia comenzaba a reorganizarse. Con el dominio desaparecido, docenas de especies recién liberadas estaban formando sus propios gobiernos, estableciendo relaciones comerciales, creando alianzas defensivas. Algunas miraban a la Tierra en busca de liderazgo, impresionadas por la fuerza de la humanidad, por su victoria contra lo imposible. Pero Kasari y el gobierno de la Tierra unificada ya habían tomado una decisión. La humanidad no se convertiría en el nuevo dominio, no gobernarían con miedo ni por conquista. Estamos creando el Concordato Galáctico, explicó Kasari a representantes de 100 mundos, reunidos en el recién construido Salón de los Mundos en la Tierra. No será un imperio ni una jerarquía, será una alianza. Representación igualitaria, defensa mutua, prosperidad compartida. Muchas especies, acostumbradas al dominio autoritario del dominio, eran escépticas. Habían reemplazado a una especie poderosa por otra. ¿Por qué los humanos serían diferentes? El capitán Ro-R, ahora general Ro-R, se dirigió directamente a esa preocupación mientras hablaba ante los delegados reunidos. El dominio gobernaba con miedo, dijo. Veían a otras especies como recursos a explotar, como súbditos a dominar. La humanidad los ve como iguales, como socios. Hizo una pausa, con expresión solemne. Pero no se equivoquen. Mientras ofrecemos nuestra mano en señal de amistad, no hemos olvidado cómo cerrar el puño. La galaxia ha aprendido una verdad que los Corán descubrieron demasiado tarde. No se le declara la guerra a la humanidad. Porque si lo haces, no obtienes una guerra. Sus ojos recorrieron la sala, mirando a cada representante. Obtienes la extinción. El mensaje era claro. La humanidad no tenía interés en conquistar ni en someter, pero tampoco toleraría otro dominio, otro imperio construido sobre el sufrimiento ajeno. Cuando los delegados se retiraron, muchos aún con dudas sobre este nuevo orden galáctico, Kasari y Ro-R se quedaron solos en el gran salón. ¿Crees que funcionará?, preguntó Ro-R en voz baja. Kasari guardó silencio un momento, pensativa. Creo que tiene que funcionar, respondió al fin. La alternativa es una guerra eterna, un sufrimiento sin fin. Ro-R asintió lentamente. Nos pondrán a prueba. Siempre lo hacen. Que lo hagan, dijo Kasari con la voz endurecida. Estaremos listos. Durante siglos el dominio había gobernado con miedo. Ahora, la humanidad había ocupado su lugar. Algunas civilizaciones celebraban su llegada. Otras temblaban, porque la galaxia había aprendido una verdad aterradora. Los humanos no eran conquistadores, eran cazadores. Y quienes amenazaran la paz se convertirían en su presa.